en la costa de África Central, en un lugar que las rutas marítimas globales ignoraron en gran medida durante décadas, ahora se extiende un enorme puerto de aguas profundas hacia el Atlántico. Este es el puerto de aguas profundas de Kribi. Se encuentra en la costa sur de Camerún, a lo largo del Golfo de Guinea, a unos 150 kilómetros al sur del principal centro comercial del país, Douala. A un nivel básico, es un puerto moderno de aguas profundas construido para manejar los volúmenes de carga y tamaños de barcos que los puertos más antiguos de la región simplemente no pueden gestionar. Pero para entender por qué Kribi es importante, necesitas ver lo que existía antes. Durante décadas, Camerún dependió en gran medida del puerto de Douala. Este puerto manejaba la mayoría de las importaciones y exportaciones del país, y también servía como puerta de entrada para países vecinos sin litoral como Chad y la República Centroafricana. El problema es que Douala nunca fue diseñada para la industria naviera actual. Está ubicada a lo largo del río Wari, lo que significa que los barcos tienen que navegar tierra adentro por un canal estrecho. La profundidad es limitada, a menudo alrededor de 7 u 8 metros, y eso restringe el tamaño de los buques que pueden atracar. Los barcos más grandes no pueden entrar o tienen que reducir su carga antes de llegar. Esto crea una reacción en cadena. Los barcos más pequeños transportan menos carga, lo que aumenta el costo por unidad. La congestión aumenta a medida que los barcos esperan más tiempo para atracar. Los retrasos en el puerto luego ralentizan todo en el interior, desde el transporte por camión hasta la distribución. Y a medida que el comercio global se desplazó hacia barcos portacontenedores más grandes y mayores volúmenes, esta brecha solo se hizo más evidente. Así que Camerún enfrentó una elección clara: seguir dependiendo de un sistema envejecido que limita el crecimiento o construir algo completamente nuevo que esté a la altura de la escala del comercio global moderno. Kribi representa esa segunda opción. Se planeó como una solución a largo plazo, no solo para reemplazar las limitaciones de Douala, sino para expandir el papel de Camerún en el comercio regional. La idea era simple: construir un puerto en la costa abierta, diseñarlo desde el principio para grandes embarcaciones y crear suficiente capacidad para servir no solo a un país, sino a toda una región. Sin embargo, Kribi no fue seleccionado por casualidad. Cuando los planificadores empezaron a buscar una ubicación para un nuevo puerto, no solo estaban buscando un terreno vacío, necesitaban un sitio que pudiera manejar grandes barcos sin mejoras constantes, uno que pudiera operar eficientemente desde el principio y aún así tener espacio para crecer durante décadas. Kribi ofrecía algo que muy pocos lugares a lo largo de la costa de África Central podían igualar: profundidad natural. La costa cerca de Kribi alcanza profundidades de alrededor de 16 metros cerca de la orilla. Eso es lo suficientemente profundo para manejar grandes buques portacontenedores sin dragados extensos. En puertos como Douala, las autoridades tienen que dragar continuamente el canal del río solo para mantener las operaciones básicas. Eso agrega costos, retrasos y problemas de mantenimiento a largo plazo. En Kribi y Ambassador's ese problema se reduce en gran medida. Los barcos pueden acercarse directamente desde el Atlántico, atracar más rápido y salir sin tener que navegar por vías fluviales estrechas tierra adentro. Solo esto cambia la eficiencia que puede tener el puerto, pero la profundidad fue solo parte de la decisión. La ubicación también brinda acceso directo a las principales rutas marítimas en el Golfo de Guinea. La carga que se mueve entre Europa, Asia y África Occidental puede llegar a Kribi sin desvíos significativos. Eso facilita integrar el puerto en las redes comerciales globales. Luego está el espacio. Kribi se encuentra en un tramo relativamente abierto de la costa, con grandes extensiones de terreno disponibles para expansión. Esto es importante porque los puertos modernos ya no son solo puntos de atraque. Funcionan como centros logísticos, zonas industriales y centros de procesamiento. En Kribi, los planificadores asignaron terreno no solo para las terminales portuarias, sino también para futuras industrias, acerías, instalaciones de procesamiento, áreas de almacenamiento y conexiones de transporte. Esto se conecta directamente con una idea más grande. En lugar de simplemente exportar materias primas a través de un sistema existente, el objetivo es construir un ecosistema donde los productos puedan ser procesados, almacenados y enviados desde el mismo lugar. Eso reduce los costos de transporte, acorta las cadenas de suministro y mantiene más actividad económica dentro del país. Así que Kribi cumple con 3 requisitos clave al mismo tiempo: aguas profundas, acceso directo al océano y espacio para expandirse. Pero elegir la ubicación fue solo el primer paso. El siguiente desafío fue construir un puerto de esta escala, financiarlo y conectarlo a las redes comerciales globales. Construir un puerto de aguas profundas desde cero requiere más que solo una buena ubicación. Requiere financiamiento a largo plazo, experiencia técnica y la capacidad de entregar grandes proyectos de infraestructura a tiempo. Ahí es donde China se volvió fundamental para el desarrollo del puerto de aguas profundas de Kribi. El proyecto avanzó en fases. La primera fase de la construcción de Kribi comenzó en 2012,
y oficialmente inició operaciones alrededor de 2018. Esta fase incluyó la terminal principal de contenedores y los primeros muelles multipropósito, diseñados para aliviar de inmediato la presión de puertos más antiguos como Douala. El financiamiento provino en gran parte del Banco de Exportación y Importación de China, que proporcionó la mayoría de los préstamos necesarios para construir el puerto. Las estimaciones varían dependiendo de cómo se cuenten las fases, pero solo la fase 1 se valoró en aproximadamente $1.200 millones. En el lado de la construcción, el contratista principal fue China Harbour Engineering Company, una de las empresas estatales de ingeniería más grandes de China, conocida por construir puertos, puentes e infraestructura costera en varios continentes. La magnitud del trabajo fue significativa. Los ingenieros tuvieron que construir atracaderos de aguas profundas, rompeolas para proteger el puerto de las condiciones del océano y grandes áreas para el manejo de contenedores. Esto no fue una mejora de una instalación existente. Fue un puerto completamente nuevo construido en una costa abierta. Luego vino la expansión en 2025 SLA. La segunda fase impulsó aún más el proyecto, añadiendo terminales adicionales, aumentando la capacidad y preparando el puerto para exportaciones a granel como el mineral de hierro. Esta fase añadió cientos de millones más al costo total, acercando la inversión total a los $2.000 millones. Para Camerún, los beneficios son claros. El país obtiene infraestructura moderna que probablemente no podría financiar por sí solo a esta escala, junto con acceso a experiencia global en construcción y una entrega de proyectos más rápida. Para China, los beneficios son más estratégicos. Las instituciones y empresas chinas aseguran una participación a largo plazo en el sistema comercial de la región. Eso incluye influencia sobre las redes logísticas, acceso a materias primas y lazos económicos más fuertes en toda África Central. Pero también hay competencia. Los puertos en países como Nigeria y Gabón también se están expandiendo y modernizando. Cada uno está tratando de posicionarse como la principal puerta de entrada para el comercio regional. Krivi entra en esta competencia con una ventaja técnica en profundidad y diseño, pero eso por sí solo no garantiza el dominio. Lo que le da ventaja a Krivi es su estructura a largo plazo. Combina un puerto de aguas profundas, una zona industrial y futuras conexiones de transporte en un solo lugar. Si esos elementos se conectan correctamente, puede atraer flujos comerciales que actualmente pasan por varios países. Pero hay una condición: para que Chad o la República Centroafricana dependan de Krivi, las mercancías deben moverse de manera eficiente desde el puerto hasta los destinos en el interior. Eso requiere enlaces viales y ferroviarios sólidos, coordinación fronteriza y logística constante. Sin eso, la ventaja del puerto sigue estando limitada a la costa. Así que, aunque Krivi tiene el potencial de transformar las rutas comerciales en toda África Central, ese resultado depende de algo más allá del propio puerto. Depende de si las conexiones hacia el interior pueden igualar la escala y eficiencia de lo que ya se ha construido en la costa. Y eso nos lleva a una de las partes más críticas de todo este proyecto. Un puerto puede manejar millones de toneladas de carga, pero sin conexiones sólidas hacia el interior, esa capacidad permanece subutilizada. Este es el principal desafío que enfrenta el puerto de aguas profundas de Krivi. Actualmente, la mayor parte de la carga que sale de Krivi se transporta por carretera. Camerún ha invertido en autopistas que conectan Krivi con ciudades importantes como Douala y Yaoundé. Estas carreteras permiten que los contenedores y mercancías a granel se trasladen hacia el interior, pero el transporte por carretera tiene sus límites. Es más lento, más caro por tonelada en largas distancias y vulnerable a la congestión y al desgaste con el tiempo. Para distancias cortas, las carreteras pueden manejar el flujo, pero para un puerto diseñado para servir a toda una región, las carreteras por sí solas no son suficientes, y el ferrocarril se vuelve fundamental. Camerún ya cuenta con una red ferroviaria existente operada por Camrail, que conecta ciudades clave y se extiende hacia el norte del país. Sin embargo, esta red no fue construida originalmente para manejar el tipo de carga pesada y de alto volumen que se espera que genere Krivi. Por lo tanto, se necesitan nuevas conexiones. Se han discutido planes para enlaces ferroviarios que conectarían Krivi directamente con zonas industriales del interior y regiones mineras. Estas líneas permitirían que la carga a granel, como el mineral de hierro, se traslade de manera eficiente desde los sitios de extracción hasta el puerto. Esto es importante porque las exportaciones a granel dependen de la escala. Transportar mineral de hierro o bauxita en camión a largas distancias no es rentable. El ferrocarril reduce los costos por tonelada y permite el movimiento continuo de grandes volúmenes. Así que la situación es la siguiente. En la costa, Camerún ahora tiene uno de los puertos más avanzados de la región, pero tierra adentro, el sistema todavía está poniéndose al día. Si los proyectos ferroviarios avanzan y las redes de carreteras continúan mejorando, Krivi podrá empezar a operar más cerca de su máxima capacidad. Si esas conexiones se quedan rezagadas, el puerto corre el riesgo de convertirse en una instalación de alta capacidad sin suficiente flujo de carga.
Esto crea una brecha entre el potencial y la realidad. Y esa brecha se vuelve aún más importante cuando ves para qué fue realmente construido este puerto. Porque más allá de los contenedores y la mercancía general, una parte fundamental de la estrategia a largo plazo de Krivi depende de una cosa: los recursos naturales y la capacidad de exportarlos a gran escala. Así que cuando ves este puerto de aguas profundas, la magnitud es clara. Camerún ahora tiene un puerto de aguas profundas que puede recibir algunos de los barcos más grandes que operan hoy en día, algo con lo que la región luchó durante décadas. Tiene espacio para expandirse, planes para el crecimiento industrial y el respaldo de uno de los constructores de infraestructura más activos del mundo. Pero la verdadera historia no se trata solo de lo que ya se ha construido, se trata de lo que viene después. Las redes ferroviarias y de carreteras se pondrán al día lo suficientemente rápido como para respaldar la capacidad del puerto. ¿Tú qué opinas? ¿Puede Krivi convertirse en el principal centro de comercio de África Central? Cuéntanos qué opinas en los comentarios abajo.